Hola profesora, es un gusto para mí poder hacer este video. La persona que yo escogí se llama Juan José Sobrado Chávez. Él es un abogado retirado, es un gran abogado. Él tiene 82 años y laboró por mucho tiempo como abogado, ¿verdad? Para dar inicio vamos a dar un pequeño, un pequeño recordatorio que es la ética, ¿verdad? Recordemos que la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. También vamos a definir lo que es moral. Y moral es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. Bueno, para dar inicio a esto, don Juan José, muchas gracias por estar acá. Mucho gusto. Quisiera preguntarle para usted, don Juan José, eh, muy conciso, ¿verdad? Sí. Para usted, ¿cuáles son los valores institucionales a nivel de trabajo? O sea, para usted, cuando usted escucha esta pregunta, valores institucionales en el trabajo, ¿usted cómo lo relaciona? Bueno, yo lo relaciono con mi profesión de abogado. ¿Ok? ¿Podría comentarnos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo lo relaciona? ¿Cómo un abogado tiene que aplicar estos valores a su nivel de trabajo? Bueno, mire, en primer lugar eso yo lo recibí de mis padres, ¿verdad? La ética y la moral yo lo recibí de mis padres, para empezar. Y después, ya en el desarrollo de mi profesión, yo siempre apliqué esos valores que recibí de mis padres, Ok, muy, ujú, ¿verdad? Y entonces, como abogado, yo siempre tuve que tener en cuenta que debía ser ético, que debía ser ético. ¿sí? Y asimismo que debía ser fiel al, a la honestidad y a la honestidad y a la verdad. Te entiendo. ¿Ve? Don Juan José, para usted, ¿qué valores son fundamentales en su ámbito de trabajo? O sea, ¿qué valores son fundamentales para un abogado? ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cómo lo Bueno, enfoca? bueno, vea, se desprende lo que dije anteriormente. Tiene que ser ético, observar una conducta moral en su profesión, lo mismo que en el desarrollo de los juicios que lleva a cabo. O Eh, sea, no puede llevar juicios para no puede llevar juicios para mentir o para desvirtuar la verdad. Comprendo. Muchas gracias, don Juan José. Una pregunta en cuanto a las personas que han laborado con usted, don Juan José. ¿Qué cree usted que son los valores fundamentales, ¿verdad? Que debe tener un empleado suyo, un empleado para cualquier otra empresa. ¿Qué es lo fundamental en cuanto a valores que usted siente que debería tener una persona en su ámbito profesional? Bueno, en el ámbito profesional o laboral también debe tener lo mismo, ser ético, apegado a la verdad, porque nada vale si yo tengo un empleado que es mentiroso o no es ético, de nada vale que yo lo tenga. Entiendo. Don Juan José, ¿usted me podría explicar en su experiencia, usted como persona, como gran ser humano que yo sé que es, para usted, cuando usted escucha la palabra valor, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Valor son las, los, lo que usted debe observar en el desarrollo de su vida y de su profesión. ¿Ve? Los valores son los faros que deben guiar su profesión o su desempeño como ser humano. Entiendo. Muchas gracias, don Juan José. Me gustaría también saber, ¿verdad? Que me cuente un poquito cómo llevar de la mano lo que son los valores en el ámbito profesional y también llevarlos de la mano en cuanto a lo que es nuestra vida diaria. O sea, qué tan importante es tener y aplicar los valores en ambas cosas. Bueno, en primer lugar, en el ámbito diario, sería usted un falsario, un mentiroso, si no lo observa,
porque usted no puede predicarle a otro lo que usted no tiene. Entiendo. Me gusta mucho su respuesta. Me ¿Vale? gusta mucho su respuesta. Que uno no puede practicarle a otro lo que no tiene. Sí. Ok. Entonces, está bien. También me gustaría saber, don Juan José, ¿qué persona a usted le representa valor o qué persona a usted dice, sí, es una persona que yo aprendí mucho, tiene mucho valor y desde ahí, ¿verdad? Tiene muchos valores, perdón, y desde ahí usted también lo aplicó a su profesión, porque yo sé que usted en todos estos años de laborar como abogado, sé que usted conoció gente y gente de todo, ¿verdad? Como hay gente honesta, hay gente deshonesta, Sí. ¿verdad? Pero me gustaría saber, y si pudiera darme un ejemplo del por qué persona se le viene a usted a la mente cuando usted dice, sí, este chavalo o esta chavala, disculpe ahí los términos, ¿verdad? Me gusta sus valores. ¿Quién es usted? ¿Quién fue para usted un ejemplo? Bueno, Digámoslo así. mire, no fue ningún chaval ni ninguna chaval, Ajá. fue un magistrado, Un magistrado. presidente de la Corte y presidente de la Sala Primera, don Fernando Coto Albán. Ok. ¿Y usted me podría hablar un poco de don Fernando Coto Albán, por favor? Sí, cómo no. Mire, don Fernando fue un gran magistrado y un gran ser humano, ambas cosas. Él era presidente de la Corte y presidente de la Sala Primera. Y en una ocasión en que yo tuve oportunidad de conocerlo personalmente, en una ocasión en que yo hice una pasantía en la Corte, Entiendo. que me asignaron a don Fernando. Ok. Y a mí me impresionó mucho las respuestas que me dio don Fernando, porque algunos profesores de ese tiempo querían enredar las cosas, hablando haciéndonos creer que el derecho era algo muy complicado, o que debiera obedecer que debiera obedecer a ciertos, bueno, que era muy complicado, que debía obedecer a ciertas cosas. Y don Fernando, cuando yo le pregunté, porque yo tenía algunas dudas Entiendo. en cuanto porque había cosas que yo no entendía bien, y no sé, yo al principio creí que es que yo no era muy inteligente, pero se lo consulté a don Fernando y me dijo, mire Juan, ¿te vio el lechero que hay a la entrada de la Corte? Sí, don Fernando. Dice, Corte Suprema de Justicia, ante todo. Eso deben ser los valores que guían un magistrado o que guían un abogado. Entonces, don Fernando me dijo, no, vea, hay que seguir siempre las cosas que sean justas, o sea, de acuerdo con los valores más elevados de la humanidad, que sean justas. Y yo era un muchachillo que estaba terminando de estudiar Derecho, y yo estaba un poco confundido porque habían cosas de los profesores que yo no entendía. Entiendo. Y eso me iluminó todo. Entiendo. Sí, me parece muy, bueno, lo aplico, digamos, a lo que es el poder haberlo conocido yo a usted, don Juan José, porque para mí usted va a ser una persona que yo voy a recordar toda mi vida, No, muchas gracias. una persona que ha marcado mi vida para un antes y un después, en verdad que sí. Usted me parece a mí que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? De hecho, aprovecho esto como para agradecerle, ¿verdad? Hacer ahí un pequeño comercial, ¿verdad? Y bueno, seguimos. Don Juan José, existen abogados sin valores, y si existen abogados sin valores, ¿qué comentario tendría usted hacia esto? ¿A qué? A que si existen abogados sin valores. Bueno, es el problema de ellos. Ajá, Los clientes, ¿verdad? ok. ¿Qué consejo le podría dar a usted si en algún momento de la vida algún abogado ve este video, ¿verdad? Esta pequeña entrevista,
Y de sus propias palabras, ¿qué le diría usted a un abogado que sabe en el fondo que no está haciendo lo correcto? Yo le diría lo mismo que me dijo Fernando. Mire, usted tiene que guiarse por la justicia en primer lugar. Y no le haga mucho caso a las teorías ni a los procedimientos, ¿sí? Como lo que pretenden enredar algunos abogados, sino que se diga usted la justicia, lo que es justo. Entiendo. Don José, ¿qué tan importante para cualquier profesional tiene que ser el tema de los valores en su trabajo? Claro, porque todo profesional tiene que tener valores propios de su profesión, ¿eh? La verdad, la justicia, la seguridad, y cualquier profesional, incluso sin ser profesional también. Entiendo. En su trabajo, no puede ser un mentiroso, no puede ser un pillo. Es fundamental que sea cualquier profesión o oficio, tiene que ser correcto. Entiendo, Juan José. Bueno, para ir terminando la parte de preguntas, ¿verdad? Me quedan 2 preguntas por acá. La primera pregunta es, ¿qué consejo podría dar usted en general desde su punto profesional, ¿verdad? A todas esas nuevas generaciones que vienen saliendo, todas estas personas que no solo son abogados, que también somos administradores, que también por ahí vienen financieros, y bueno, no termino la tarde diciendo todos los profesionales que existen, pero ¿qué consejo le da usted a toda esta gente nueva que viene para que no dejen los valores de lado, para que los agarren de la manita y siempre caminen con los valores? Bueno, que en cualquier profesión u oficio, es lo mismo. Hay que ser justo, hay que ser verdadero, no hay que mentir, no hay que no hay que mentir en el ejercicio de la profesión o del oficio, porque esos son valores universales, ¿verdad? Entiendo. Y la última pregunta, que es muy parecida a esta, pero ¿qué también le diría usted a todas esas generaciones, ¿verdad?, que vienen y también pierden sus valores como persona? No solo en el ámbito profesional, sino también como persona. ¿Qué les diría usted? ¿Qué les diría usted a todas esas generaciones nuevas? ¿Qué consejo les daría? Más que todo, como ¿qué consejo les daría usted para que también las personas apliquen los valores en su día a día, para que al final de cuentas, todos esos, ser mejor profesional y ser mejor persona? ¿Qué consejo les daría a usted? Tienen que ser honestos, tienen que decir la verdad y tienen que apegarse a las normas de justicia y de las normas de justicia y verdad. Bueno, don Juan José, yo le agradezco mucho a usted, ¿verdad?, por esta pequeña entrevista. Como conclusiones saco que le agradezco primero a Dios de poder conocerlo a usted y de poder, ¿cómo se dice?, poder todos los días que conversamos o que tenemos la dicha de conversar, de poder tener un poquito, empaparme un poquito de su sabiduría, en verdad, para mí es muy importante el poder hablar con usted, de todo su conocimiento, porque como le digo, usted marcó un antes y un después en mi vida. Muchas gracias. Y le agradezco mucho por el tiempo. Le aseguro que ha sido muy importante y más que un trabajo de universidad, lo veo como una conversación personal y como un consejo, porque todas estas preguntas que yo hice, las hice formuladas a que usted me diera un consejo a mí como profesional. ¿Está bien? Entonces todas estas preguntas yo las agarro para mí, y de hecho este video lo subiré a una plataforma que es YouTube, ¿verdad? Y lo dejaré libre por si algún día alguna persona quiere escucharlo, ¿verdad? Y también tomar sus consejos. Así que le agradezco mucho, Juan José, en verdad que le agradezco mucho. Vamos a cerrar por acá la entrevista y muchas gracias, Juan José. Muy bien, perfecto, ¿no? Con mucho gusto.